Bienvenidos a la Palabra de Dios. En Radio Luz a las Naciones, todos los días, predicando la Palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te invitamos a escuchar el mensaje para hoy, recordándote una vez más que si no dispones de una Biblia o un Nuevo Testamento, nos puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. Te obsequiaremos un ejemplar, sin ningún compromiso por tu parte. Y ahora os dejamos con la Palabra de Dios. Que Dios os bendiga a través de ella. Buenas tardes a todos y bienvenidos un domingo más a Radio Luz a las Naciones, a nuestros canales de YouTube, Facebook y también a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, ya son 2 meses los que llevamos pues predicando la palabra de Dios a través de estos canales y de la página web, a través de la tecnología esta moderna que nos está permitiendo Dios en estos días, en este tiempo, ¿verdad? De poder llegar a cada rincón, a cada hogar de cada nación, donde en este día pues nos están escuchando. Y hoy tenemos a Juan Sánchez precisamente desde un país distinto al que es España, desde Rusia, en Moscú, y queremos darle la bienvenida. Muy buenas tardes, buenas noches allí en Rusia, Juan. Buenas tardes, aquí todavía con sol, así que buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estáis por allí, por Rusia? Bueno, pues estamos aquí en un tiempo raro, pero bueno, no quiere decir que es malo, es un tiempo bueno, a mi parecer, y bueno, aquí estamos con casos todavía, muchos subiendo, el desconfinamiento pues simplemente en algunas ciudades. Empezará mañana, lo que es Moscú y lo que es la región de Moscú, hasta el día 31 pues seguimos parados, así que ahí vamos. Bueno, pues nosotros estamos ya expectativos también, con un corazón abierto y con unos oídos abiertos a la palabra de Dios. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, así que Juan, adelante con la predicación del mensaje de la preciosa palabra de Dios en este domingo 18 de mayo del 2020. Adelante, Juan. Pues buenas tardes a todos los que estáis ahí en el otro lado, que bueno, no tengo la oportunidad de veros, los que estáis ahí en el otro lado, pero os quiero decir que estoy contento de estar con vosotros, por lo menos en audiencia, no sé, tanto en visión, pero espero que os encontréis bien, que la paz de Dios y que la gracia de Dios esté con todos vosotros, ahí donde estéis, donde os encontréis, estéis bendecidos. Bueno, yo un poco contestando a la pregunta que me hacía Rodolfo, en que cómo estamos, pues la verdad que estamos en un tiempo que es bastante raro, un tiempo que no hemos vivido anteriormente, pero bueno, tampoco está peleado esta rareza con lo bueno. Yo creo que esta rareza tiene que ver más con las cosas que nos cuesta ver a nosotros que están pasando alrededor nuestro, y tal vez en esta lucha de poder un poco captar qué Dios busca, qué Dios quiere de nosotros en este tiempo también. Porque parece que, bueno, según se escuchan en las noticias y, bueno, todo lo que vemos, parece que como que comienza una nueva vida, o, bueno, por lo menos una nueva normalidad. En algunos sitios están un poco más avanzados en esta normalidad o nueva normalidad. En otros lugares todavía estamos, pues, un poco parados. Pero, bueno, en este tiempo
mirando la palabra de Dios y, bueno, también viendo cómo en diferentes etapas de la vida pues ha habido diferentes tiempos difíciles y tiempos complicados, no tanto a un nivel de qué pasa en el mundo, pero muchas veces también en un nivel de qué pasa con nosotros, qué pasa con el lugar donde nosotros estamos, cómo estamos nosotros, ¿no? En este gran cuerpo que somos, que formamos, que hay muchos miembros en este cuerpo, pero a la misma vez como cuerpos o como miembros apartes, divididos en iglesias locales donde nosotros nos encontramos. Y en algunos tiempos también esto fue la preocupación, ¿no?, de algunas personas que podemos ver en la Biblia, ¿no?, como en el caso del apóstol Pablo. Él, en sus últimos momentos, en sus últimos tiempos, después de haber caminado, recorrido mucho, él está viendo un problema, está viendo una dificultad en medio de su ministerio, ¿no?, de las personas que le rodean, y esto es lo que él trata de transmitirle a su hijo en la fe, a Timoteo. Así que lo que yo quiero hablar en esta tarde es que en el tiempo que tengamos que vivir, en el tiempo que nos encontremos, pues que la palabra siga siendo nuestro baluarte en medio de nosotros. Tiempos con dificultad, tiempos tal vez que nos cuesta entender qué es lo que está pasando y que en cierta manera pues también nos obliga. Lo que pasa, hay situaciones que nos obligan a nosotros a tomar medidas en cómo nosotros vamos a hacer. Entonces, yo para empezar en este consejo que Pablo creo que tiene para Timoteo, pero también para todos nosotros, ¿no?, tiene un consejo. Y quiero empezar en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. Y ahí vamos a leer los dos primeros versículos. Aquí Pablo, en esta carta, yo creo que tiene un toque un poco más personal que la primera carta. Los momentos que él escribe esta carta ya son momentos un poco más tal vez difíciles, tal vez momentos donde todo está llegando a un fin y él se encuentra en una situación sin libertad y escribe una carta, creo que es un poco más personal, a su hijo en la fe y, bueno, tal vez la persona que él encarga llevar el ministerio hacia adelante. Y él le dice estas palabras. Le dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí el apóstol está dando un consejo a su hijo. Y el consejo es fortaleza, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora dice: lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos que Pablo es un consejo que abarca mucho más que simplemente su propio hijo en la fe, porque él está diciendo que él necesita esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús para poder enseñar a otros lo que él ha aprendido de Pablo, para que a su vez estas personas
a las que él va a enseñar tengan la capacidad de enseñar a otros. Entonces ahí estamos viendo que lo que Pablo está mirando es generación tras generación, que la palabra vaya de generación tras generación. Y para esto Pablo aconseja a Timoteo de que necesita un esfuerzo en la gracia. A mí estas palabras que Pablo exhorta a Timoteo me traen a la memoria también con cuánta frecuencia Dios se las recordó a Josué en el primer capítulo. Después de la muerte de Moisés, él le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque el trabajo que había que llevar a cabo era difícil, era complicado. Y esto es el mensaje que tiene el apóstol Pablo para Timoteo. En el caso de Dios a Josué es porque Moisés había muerto. Aquí en el caso de Pablo a Timoteo no había ninguna muerte, pero había abandono. Aquí había abandono. Él, con estas palabras, trata de animar a Timoteo. En el capítulo 1 y en el versículo 15, ahí le dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, aquí Pablo lo que está haciendo es, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, está haciendo un resumen de la enseñanza que Pablo le había dado a Timoteo en el primer capítulo. Le está diciendo qué cosas han pasado. Y él necesita un esfuerzo, no simplemente porque otros, los que están en Asia en este caso, han abandonado, sino él necesita un esfuerzo porque el propio apóstol ve a Timoteo en el primer capítulo de una manera, tal vez, para utilizar esta palabra, rara. Le ve desanimado, tal vez. Tal vez le ve apagándose. Y Pablo tiene un mensaje para Timoteo que tiene que ver, o que va dirigido a su entendimiento, a su capacidad de entender, a recapacitar, a pensar quién era Timoteo. No está tratando de, con estas palabras de esfuérzate y sé valiente, no está tratando de animarle emocionalmente. Lo que está tratando es de que su entendimiento, de que él sepa, de que él coja posición, de que él es uno, de que él pertenece, de que él tiene una fe, de que su fe es genuina, ¿sabes? Tal vez en este tiempo de dificultad. En el capítulo primero, en el versículo 6, aquí Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí está, digamos, Pablo tratando de avivar el fuego que tal vez se está apagando por ciertas circunstancias en la vida de Timoteo. Entonces, aquí vemos que hay una situación por la cual tenemos los versículos que hemos leído en 2 de Timoteo, versículo 1 y 2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, este es el mandato, has oído de mí, enseña a hombres que tengan capacidad de enseñar a hombres. Ahora, en este mensaje, lo primero que trata Pablo es de animarle, porque capítulo 1, versículo 6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, déjame crear un contexto sobre este versículo, de
aviva el fuego del don de Dios. ¿Por qué motivo le diría Pablo a Timoteo que se esforzara, que avivara el fuego? Bueno, creo que solo hay una razón por la que nosotros podríamos dar este consejo a alguien. Tú animas a alguien a que se esfuerce, seguramente cuando le ves, bueno, cuando le ves decaído, cuando le ves que se está apagando, cuando le ves que no está tan ferviente, cuando le ves que está un poco despreocupado. Entonces, este es el consejo que Pablo está tratando con Timoteo. Entonces, el contexto es que Timoteo necesitas avivar el fuego que está en ti. Tú necesitas esto, es una parte que tú tienes que hacer, el fuego no se ha ido. Tú tienes que animarte, tú tienes que avivar, tú tienes que saber. Y en el versículo 5 le dice, traigo a tu memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también está. Entonces, aquí Pablo, para tratar de animar a Timoteo, porque le ve en una situación donde el fuego se está apagando, donde le tiene que hacer una observación por esfuerzo, donde necesita ser fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Él necesita ser fuerte en la gracia. Y le veo aquí animándole. Aquí le habla de una fe sincera, o sea, una fe en cierta manera con testimonio. Él está diciendo, tú tienes una fe que tenía tu abuela, que tenía tu madre, y que estoy seguro que tu propia fe está en este mismo nivel. Aquí Pablo no está cuestionando la fe de Timoteo. Es más, creo que Pablo lo que está haciendo está en cierta manera poniendo un respaldo en esta fe que él tiene, que ha sido transmitida, que ha pasado de generación en generación. O sea, él ha alcanzado esa fe de generación en generación. Y esto es lo que él está tal vez pidiendo que él debe de hacer, que busque hombres, ¿sí?, que él pueda transmitirle lo que él ha aprendido de Pablo, que les enseñe y que ellos puedan o tengan la capacidad de enseñar. Aquí estamos hablando otra vez de generación en generación. Él viene de generación en generación y Pablo le aconseja que esto no se apague, sino que siga esto adelante. En el versículo 8 del capítulo 1, aquí Pablo le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino practica de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí, bueno, aquí el mensaje es, no te avergüences. No te avergüences del testimonio del Señor. No te avergüences de Cristo Jesús. Entonces, creo que con estas expresiones, en cierta manera podemos ver cuál es el pensamiento o cuál es la idea o qué es lo que Pablo está viendo en la persona de Timoteo en este tiempo concreto. Está viendo a Timoteo apagándose en cierta manera, avergonzado en cierta manera, ¿sí?, y aconsejándole que haga memoria de la fe, haz memoria de la fe. Que la situación que hay ahora presente no sea tan severa en ti. Tú haz memoria de la fe, recuerda de dónde vienes, recuerda de tu familia, recuerda lo que has vivido, recuerda lo que has escuchado de mí, recuerda el don
que recibiste cuando se te impusieron las manos. Recuerda, le está invitando a hacer memoria. Esto es lo que creo que resume el versículo 1 y 2 del segundo capítulo. Le está invitando a hacer memoria. Por eso le dice, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No necesito un esfuerzo personal tuyo como persona, no, en la gracia, en lo que has recibido, esfuérzate. Que la gracia debe de llenarte, sacarte, confortarte. La gracia tiene que ponerte en esta capacidad, en esta esperanza. La gracia que has recibido de Cristo Jesús. Ahora, lo que tú sabes, lo que has aprendido, esto enséñalo a otros. Ahora, estas palabras que Pablo le dice a Timoteo también muestran mucho el buen entender que Pablo tenía de las propias palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando él les dijo en Juan 8, les dijo, los hijos siempre están en casa. Los hijos siempre están en casa. Y esto es lo que está tratando del apóstol hacer con su hijo en la fe. Tú tienes que continuar con esto, tú tienes que animarte, tú tienes que avivarte. Tu fe es genuina. Yo sé que tú eres genuino, yo sé de dónde vienes, conociéndole. Entonces, aquí Pablo está haciendo mucha fuerza, ¿no?, en la importancia de tener vigente la palabra, que la palabra esté vigente con nosotros, que la palabra sea actual con nosotros, que la palabra sea lo que va de generación en generación. Esta palabra que nosotros recibimos, que tengamos la capacidad de expresarla, que tengamos la capacidad de compartirla, que tengamos la capacidad, el discernimiento de captar a hombres, ¿sí?, de hacer amistades con hombres para transmitirles, enseñarles esta palabra que tiene que pasar a la siguiente generación. Aquí la palabra principal en este verso, en este texto, es enseñar. Lo que te enseñé, tú enséñalo a hombres que a la misma vez enseñen a otras personas. Entonces, aquí vemos generaciones, de generación en generación, que la palabra pasa de generación en generación. Entonces, si nosotros miráramos en la oración de Jesús, en Juan 17, podríamos ver algo parecido. Jesús está orando a su Padre y él dice frases como estas. La palabra que me diste, yo les he dado. Yo he guardado tu palabra, ellos guardaron tu palabra, mi palabra. Entonces, aquí vemos que otra vez marcamos la generación. El Padre al Hijo, el Hijo a los apóstoles han guardado esta palabra que necesitan compartir. Aquí vemos que la generación, en el caso de Timoteo, de su abuela a su madre, esta palabra llega a Timoteo. Y aquí vemos el mandato de Pablo. Pablo tiene el mismo mandato. Está diciendo, lo que yo recibí es lo que doy y lo que te he dado a ti, tú busca hombres y dáselos a otros hombres y que esos hombres se lo den a otros hombres. Entonces, aquí nos está hablando de eso, de un vínculo. El vínculo entre nosotros tiene que ser la palabra de Dios. Aquí no está hablando de un vínculo afectivo, no está hablando de un vínculo de ánimo. Aquí está hablando un vínculo que tiene que ver con una base, con la palabra recibida. Tiene que ver con la palabra, ponerla en el lugar mayor de todos. No un vínculo de amistad, no un vínculo de haber vivido juntos, no un vínculo de ser amigos, no un vínculo de conocernos, no un vínculo de aprecio, no un vínculo de la palabra recibida. La palabra recibida, ¿sí?, el depósito de la palabra recibida, tiene que ir pasando de generación
en generación. Esta era la confianza también que Pablo quería tener. Pablo quería tener esta confianza. Pablo quería estar seguro de que, de que lo que él había dicho a Timoteo tuviera la capacidad de transmitírselo a los demás. Este es el ánimo. El ánimo es que la palabra tuviera continuidad, que la palabra no parara, que la palabra fuera extendiéndose. Y Pablo esto lo entendía muy bien y por esto se lo transmitía a Timoteo. Entonces, en cierta manera Pablo está diciendo que es un privilegio el haber oído. Es un privilegio el haber oído. Es un privilegio tener la palabra escuchada. Es un privilegio tener la palabra que nos ha cambiado. Es un privilegio tener esta palabra que tenemos que tratar de reproducirla fielmente. Ahora, solo se puede reproducir fielmente cuando uno oye o escucha responsablemente. Entonces, hay una actitud de nuestra parte. Tiene que haber una actitud de nuestra parte. Tiene que haber una responsabilidad de nuestra parte en el escuchar la palabra de Dios, porque lo que has recibido debes de gritarlo desde las azoteas. Entonces, es un compromiso. Es esta palabra, llevarla a los confines de la tierra responsablemente. ¿Sí? Y esa es mi oración en este tiempo. Mi oración es que seamos responsables en nuestro escuchar, sabiendo que el Señor está con nosotros, con el propósito de ministrarnos. Esa es mi oración para este tiempo, saber que Cristo está, que Él quiere ministrarnos, que Él quiere hablarnos, que Él quiere confirmarnos, que Él quiere revelar en nosotros esas cosas secretas y ocultas que, algunas no conocemos. Entonces, este es el mensaje que yo veo de Pablo a Timoteo, lo que has oído. Lo que has oído. Me gusta esta frase, lo que has oído de mí. Pablo, como apóstol de Cristo Jesús, él le dice, lo que has oído de mí. Es como que no da mucha opción, ¿no?, a tener una nueva, aunque la palabra va de generación en generación. La palabra se extiende de generación en generación. Y lo entiendo muy claro esto, de que las experiencias de las personas tienen que ser personales. Pero qué importante es que nuestra base esté de generación en generación. Que nuestra revelación sea personal, pero que nuestra base sea de generación en generación. Ahora, yo aquí siempre tuve una pregunta, porque es como que Pablo dice, lo que has escuchado de mí, delante de muchos. Entonces, ¿a cuánta gente habló el apóstol? A muchos. Es lo que él está diciendo aquí. Él habló a muchas personas. Dice, lo que has escuchado de mí delante de muchos hombres. Sin embargo, él no está exhortando a muchos. Él aquí, en este texto, está exhortando a uno. Pero esta palabra es para todos nosotros. Entonces, a la misma vez él está exhortando a muchos. Pero esta palabra es exhortar a uno, porque Pablo exhortó a muchos, pero parece que solo queda aquí Timoteo, o quiere darle el cargo a Timoteo, o quiere darle la responsabilidad a Timoteo, de que él debe de captar la expectativa de Pablo para poder
coger, digamos, este testigo. A él es el que le está pasando este testigo. Aquí se ve una responsabilidad por parte del apóstol en tener un privilegio con su hijo en la fe, de haberle ministrado, de haberle compartido, de haberle observado, de haberle animado. Aquí le está pasando un testigo, ¿no? De lo que has escuchado de mí, que tengas la suficiente responsabilidad, que fielmente puedas reproducírselo a otros. También veo aquí algo especial, ¿no? Y es el privilegio de ser hijo. El privilegio de ser hijo espiritual, ¿no? Del apóstol. Y esto también tenía una responsabilidad sobre Timoteo. Haber sido hijo, haber escuchado, haber estado cerca, haber aprendido. O la oportunidad de haber aprendido. Entonces, este es el contexto que yo saco de estos versículos. Estamos en un tiempo difícil. El testigo Timoteo va a pasar a ti. Tú debes de esforzarte en la gracia. Por eso digo que es lo mismo que puedo ver, las palabras que puedo ver cuando Dios está hablando con Josué. Puedo ver lo mismo, esfuérzate y sé valiente. Ha habido una pérdida, Moisés no está y tú eres la persona. Y necesitas una valentía, necesitas un esfuerzo. Claro que tiene que haber un ánimo porque la tarea era difícil y la tarea era complicada. Entonces, este es el mensaje, cómo Pablo empieza a pasar el testigo a su hijo en la fe. La situación que le está viendo, pues bueno, estos textos me ayudan a entender que tal vez no sería el momento más efusivo del hijo en la fe. Le tiene que hablar de cosas básicas. Le tiene que hablar de animarse, de avivar. Le tiene que hablar de la fe genuina. No es una duda de tu fe. Al contrario, hay un testimonio en tu fe. Le está transmitiendo de hacer memoria. Haz memoria, piensa, capacita. No te olvides del don, no te olvides de la fe. La gracia de Dios está. La gracia de Dios te ha capacitado. La gracia de Dios te ha acompañado. Y yo sé de esto, yo doy testimonio de esto, decía Pablo. Yo sé que tu fe es genuina. Entonces, es un prepararle para el mensaje que nos queda en el resto de la carta que él escribe. Ahora pasamos al capítulo 3 y parece como que se agudiza un poco más la situación, como está. Aquí parece que ha estado trabajando Pablo personalmente con la vida de Timoteo para animar a Timoteo, para alentar a Timoteo, para que Timoteo esté en ese, digamos, momento alto, cuando uno se siente bien con su Señor. Cuando estoy bien con mi Señor, yo estoy bien con mi Señor. Y esto es lo que trataba de animarle, pero no emocionalmente, no como se hace cuando tratas de animar a alguien para 1 hora y media, para un partido de fútbol, o para ganar, no simplemente esto. Le estaba tratando con él de una manera, le estaba colocando en una posición, no estaba tratando con su ánimo, no era un ánimo carnal, tenía que ver con una actitud de
de corazón, tenía que ver con un ánimo donde le pusiera a él en una responsabilidad. Entonces, después de haber tratado personalmente con él, en el capítulo 3, aquí lo que está haciendo Pablo es, trata de poner a Timoteo al corriente de cómo está la situación con los hombres, con el grupo, con la iglesia, con el pueblo, con la humanidad. No sé cómo muy bien decirlo, pero aquí ahora va a incluir en su mensaje cosas que debe de saber Timoteo que están pasando. Y le pone una alerta no en relación a él, sino en relación a otros. Y le dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí es un mensaje extenso que se está dando y no sé si Timoteo estaba ahora aquí en esta situación, tenía el ánimo para escuchar este mensaje, pero este es el mensaje que él recibe. Recibe un mensaje de algo que él debe de saber. Tú debes de saber esto. Y le da una lista de cosas que él debería de saber. Y le dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, más adelante van a venir tiempos peligrosos. Debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Ahora, parece como que le está poniendo una alarma. Está diciendo, le está poniendo una urgencia, le está poniendo una atención. Pablo lo que está haciendo es, tal vez, poniendo al corriente a su hijo en la fe de las cosas que vendrán. Le está poniendo en entendimiento, no simplemente en motivación, en entendimiento. Y esto parece ser que es una alarma. Tal vez es una alarma de Pablo a Timoteo, pero también a través del Espíritu puede ser una alarma del Espíritu para nosotros, para la Iglesia. Puede ser una alarma no sé, para nosotros como personas, como muchos de nosotros, pastores de grupos. Una alarma donde necesitamos crear una perspectiva de lo que el apóstol está viendo. Cuando nosotros no aceptamos este mensaje como algo real, entonces siempre habrá una despreocupación. Cuando esto es un mensaje donde nosotros estamos al corriente y tenemos esta perspectiva de que vendrán tiempos peligrosos, bueno, esto puede ser muy real en nosotros o puede ser muy real en nosotros, pero si cogemos como ejemplo el tiempo que nosotros vivimos ahora, pues nosotros vivimos una situación que tiene que ver
con un virus que llegó a nosotros no el mismo día que empezamos a escuchar de este virus. Este coronavirus, antes de que fuera parte de nosotros, empezó a ser parte de otra parte de la humanidad y nosotros no prestábamos atención porque, claro, de China a Rusia pues hay mucha distancia. De China a España hay mucha distancia. De China a cualquier país en esta parte del mundo hay mucha distancia. Entonces, para nosotros el virus estaba en China. Y en Rusia no creaba ninguna alarma el virus que estaba en China. A nosotros no nos incitaba una preocupación. A nosotros este virus no creaba en nosotros una alarma. Este virus ni siquiera nos hacía a nosotros tal vez protegernos de él porque estaba suficientemente lejos, no estaba cerca de nosotros. Pero tal vez sin quererlo, seguro, tal vez sin pensarlo, se hizo cercano, estaba cerca de nosotros, se ha acercado este virus a nosotros. Lo que estaba lejos, ahora ya está cerca. Y tan cerca donde, bueno, miles mueren, donde estamos en la situación donde estamos, donde, bueno, una cosa tan rara que está pasando, donde se ha acercado un peligro a nosotros. Sí, un peligro de un virus. No simplemente. Se ha acercado a nosotros una manera diferente, se ha acercado a nosotros una alarma, se ha acercado a nosotros un despertar. Y estoy seguro que, bueno, te has cansado de escuchar las noticias, porque siempre se habla de lo mismo. Es constantemente hablando de lo mismo, de algo que estaba lejano, que se ha acercado. Pero incluso en nuestras propias conversaciones, como creyentes, como hermanos, cuando hablas con alguien, hablamos de muchas cosas, pero todo empieza, ¿cómo estáis? ¿Cómo está? Entonces, la pregunta siempre es algo que estaba lejano, que se ha acercado a nosotros y que se ha hecho una realidad en nosotros, porque se ha acercado, ha puesto en nosotros una preocupación. Entonces hemos visto que no está tan lejos, sino que se ha acercado. Creo que es lo mismo este contexto. Este contexto fue dicho hace miles de años, pero esto es un contexto que es actual para aquí ahora. De una urgencia, una alerta que creo que siempre debemos de tener. Creo que siempre debe de estar cerca de nosotros esta alerta de tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, tiempos que crean una urgencia. Yo creo que no tenemos que pasar por alto este nuevo tiempo que nosotros tenemos que vivir como creyentes. Creo que aunque no queramos, ha creado una alerta en nosotros esta situación. Creo que, bueno, si estamos poniendo medios es porque hay una alerta. Si estamos poniendo medios es porque hay una obligación. Si estamos poniendo medios es porque estamos obligados a ellos. Es algo que se ha hecho real en nosotros. Yo creo que la alerta para nosotros debe de ser como creyentes estar despiertos en el Señor. No tanto, bueno, mirar si va a venir algo malo, no tanto si va a venir un virus, no tanto si nos va a afectar. No, la alerta en nosotros debe de estar como creyentes, de estar despiertos en el Señor. Nuestras vidas tendrían que estar en este punto de alarma, en este punto de esperar, en este punto de tenernos vivos, de estar despiertos, entendiendo eso de que es orar sin cesar, entendiendo eso de que es despiertos en su palabra, que es eso de estar despiertos a la verdad, que es eso de estar atentos, sabiendo discernir los tiempos que vienen sobre nosotros. Despiertos a amar la verdad
como nunca antes. Que la palabra de Dios, esté en medio de nosotros siendo esta luz. Que la palabra esté en medio de nosotros siendo esta advertencia. Que la palabra en medio de nosotros sea esta alarma, esta urgencia. Que tengamos una urgencia porque la palabra de Dios esté arropándonos, confortándonos, hablándonos, guiándonos. Que esto sea una realidad en medio de cada uno de los que estamos aquí, ahora, escuchando, presentes, y de todos aquellos que nosotros tenemos que transmitirle esta palabra. Que esto sea una alerta, que esto sea una alarma, que no nos durmamos, que haya algo que nos despierte siempre a la palabra, que no haya nada que ocupe el lugar de la palabra, que no haya tiempos diferentes donde la palabra, cuando no tenemos mucho que hacer, está en alta, cuando tenemos mucho que hacer, se relega a otros lugares. Que no sea así, que la palabra esté viva, que la palabra esté entre nosotros, como creo que en este último tiempo muy cercana hemos aprovechado mucho el tiempo en estar juntos, confinados, juntamente con esta palabra en nosotros o con nosotros. Aquí el mensaje es tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos, bueno, Pablo aquí da una expresión y le dice el apóstol a Timoteo, los tiempos peligrosos no son por virus, tiempos peligrosos son por hombres, amadores de sí mismos. Este es el comienzo de los tiempos peligrosos. La advertencia es porque hombres. La advertencia no es porque virus. La advertencia no es porque pandemias o enfermedades. No, la advertencia es porque hombres. Hombres, hay un peligro grande. Pablo ve un peligro grande en hombres. Pablo ve un peligro grande, un peligro carnal grande. Hombres. Hombres que aparentan. Hombres que parece que sí están en la verdad, pero a la misma vez niegan la eficacia de la verdad. Este es la alerta, este es la alarma, este es a lo que hay que estar despierto, esto es el mensaje. Hombres. Ahora, hermanos, yo no estoy dando un mensaje para crear sospechas unos de otros. No, sino yo lo que trato de hacer con este mensaje es producir conciencia en cada uno de nosotros. No una sospecha de que tú mires al de al lado, no vaya a ser que esa persona es aparente a lo que es la verdad, pero no lo es. No, no estoy tratando de crear sospechas. Lo que estoy tratando es de producir conciencia en todos nosotros. Tener una conciencia limpia, una conciencia con nosotros mismos, pura, santa, una conciencia que no nos impide, que no nos molesta, una conciencia que nos ayuda a acercarnos a la palabra con esta verdad, una conciencia de colocar la palabra en ese lugar alto, alto, alto. Aquí parece que esta tarde estamos hablando solo de problemas. Es como que Pablo ve en Timoteo un problema, una decadencia, una dejadez, un momento difícil y le tiene que llamar al esfuerzo. Le tiene que llamar a la confianza en la gracia, le tiene que llamar a hacer memoria. Le confirma, tú eres genuino, tú eres auténtico. Tu fe viene de generación en generación. Yo lo sé. La palabra que Pablo está transmitiendo a Timoteo
son las mismas palabras que Jesús dijo en su oración. Dijo: Padre, yo lo que me diste les he dado, tu palabra les he dado. Dice: yo, la palabra que me diste, la palabra que les di, yo la guardé, tu palabra. Ellos han guardado tu palabra. Aquí Pablo está diciendo a su hijo en la fe lo mismo: yo, la palabra que te he dado, tú necesitas guardarla. Segundo mensaje que le da, pues también es un mensaje tal vez problemático. Tienes que abrir los ojos, hay una alarma, hay una alerta. Parece que estoy hablando de un cuadro oscuro, pero para terminar, quiero leer el versículo 10 de segunda de Timoteo, del capítulo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Icono, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Aquí, pero tú es confirmar, pero tú tú sí, tú has podido. Hay dificultad, pero tú has podido. Has pasado dificultad, pero has podido. Tú sí has seguido mi doctrina. Tú sí has seguido mi conducta, mi propósito. Tú sí has seguido. Aquí podríamos decir mi a todas las características que está poniendo. A mí esto me habla del éxito. El éxito que Pablo ve en Timoteo. Claro que Timoteo pasó, tal vez le tuvo que animar, que se avivara en la fe. Pero tú sí has seguido. Timoteo sí o yo. Para tener la base, para poder transmitir a otros, que a su vez enseñen a otros. Tú sí has seguido mi doctrina. Y esto me anima. Pero tú también tenemos que aplicarnos a nosotros en nuestras vidas, porque hay tiempos complicados, hay tiempos difíciles, hay tiempos donde el cúmulo de las situaciones no nos hacen tal vez perder la fe, pero nos hace enfriarnos. A veces necesitamos avivarnos. A veces necesitamos hacer memoria de lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros, de dónde Él nos ha colocado, cuál es el testigo que nosotros hemos recibido. Pero tú sí has seguido mi doctrina. Yo creo que este es un mensaje para mí. En primer lugar, yo quiero seguir la doctrina de la palabra de Dios. Yo quiero ser esa persona que tiene una conducta que siempre le enfoca en amar la palabra, en que la verdad esté en un lugar alto. Que la palabra sea la que nos nivele a todos nosotros. La palabra que sea esta que nos pone a nosotros en ese nivel, en medio de nosotros. Que lo que hemos aprendido, que podamos transmitirlo fielmente, que podamos enseñarlo fielmente, discerniendo que a la misma vez que a quien enseñemos tenga la capacidad también de enseñar a otros. Que este estatus de la palabra esté en medio de nosotros, que este testigo pase a los que están en nuestra casa, a los que viven con nosotros, que este testigo pase a estas personas que Dios ha escogido y a nosotros nos ha puesto como pastores, en muchos casos, maestros, en algunos otros. Que esto sea una verdad en medio de nosotros. Hermano, tú
tú que has seguido hasta ahora. Síguelo haciendo. Tú puedes. La gracia de Cristo Jesús en ti puede hacer maravillas. Así que deseo una bendición para todos vosotros. Allí donde estéis, que la bendición del Señor esté con vosotros y la palabra de Dios os acompañe cerca, cerca, cerca. Gracias a todos. Muchas gracias, Juan, por habernos compartido este mensaje de ánimo para nuestros corazones. Y sí me gustaría pedirte, Juan, despedir la reunión con una oración desde tu corazón. Así que adelante, Juan. Padre, nos postramos delante de ti, Jesús. Nos postramos, Señor, delante del Rey Dios, delante del poderoso Cristo. A ti te ensalzamos, Señor, te colocamos en ese lugar de honra, Señor, de honor, Señor. Te honramos, Señor, te bendecimos, Jesús. Señamos criaturas somos, Señor, si adoramos al Rey. Tú eres el Creador, Señor. Tú has hecho tanto por nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por tu plan perfecto, Señor, con nosotros, Jesús. Señor, te rogamos en esta tarde, te pedimos en esta tarde, Señor. Aviva el fuego de los que están desanimados, Señor. Dios mío, haz en nosotros que venga memoria a nosotros, Señor, de nuestra fe, Señor. Que venga memoria a nosotros, Señor, de tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer memoria, Jesús, de dónde estábamos, de cómo has hecho con nosotros, Señor. Del lugar que nos has puesto, del privilegio que nos has dado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser esos, pero tú que has seguido, tú sí has seguido mi doctrina, tú sí. Dios mío, queremos ser esas personas donde queremos honrarte, Señor, hasta el fin, Señor. Queremos glorificarte, queremos bendecirte. Queremos, Señor, que nos bendigas para poder pasar este testigo, Señor, a aquellos que están alrededor nuestro, Señor. Gracias por cada oyente, gracias por cada creyente, por cada persona, Señor, que te proclama, te honra, te sirve, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, Señor. Bendice a cada oyente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Juan, y a cada persona. Un fuerte abrazo para todos allí en Rusia. Que Dios os bendiga, Juan. Gracias, igualmente. Gracias, Rodolfo. Bueno, pues nosotros nos despedimos deseando que esto sea una realidad en nuestras vidas, que la palabra, como bien hemos escuchado, el vínculo que hemos recibido hoy, ¿verdad? El depósito de la palabra que hemos recibido hoy, lo pongamos en el lugar que se merece en alto y que pasemos este testigo a otras personas, a otras generaciones que tanto necesitan también, y que ellos sean fieles también en poder pasar la palabra a los que vienen detrás de ellos. Sin más, nosotros nos despedimos desde aquí, deseando que Dios os bendiga, recordando que mañana estaremos en directo en Radio Luz a las Naciones, en el programa Luz en la Mañana, a partir de las 10 hasta las 12 en directo aquí. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado a través de nuestros canales, participando, colaborando, pues siendo instruidos a través de la palabra de Dios, de Facebook, de YouTube, a través de nuestra página web www.fmradioluz.com, donde desde Perú, España, Argentina, Estados Unidos y Suecia habéis estado conectados con nosotros en esta tarde. Un fuerte abrazo desde Cartagena, España, y que Dios os bendiga. Si puedo hoy venir ante tu trono y derramar mi alma en oración. Si puedo humillarme en tu presencia
quebrantar allí mi corazón. Si puedo hoy ser fuerte en mi debilidad, si puedo tener hambre y sed de ti, Si puedo reconocer la gran necesidad de que obres en mi vida, es por ti, todo es por ti, todo es por ti, Jesús, es por tu gracia, solo tu gracia, todo es por ti, todo es por ti, Jesús, todo es por ti, es por tu gracia, solo tu gracia, todo es por ti, todo es por ti, Jesús, todo es por ti, es por tu gracia, divina gracia, todo es por ti, es por tu gracia, divina gracia, todo es por ti.